Mi compañera de trabajo me denunció por acoso a recursos humanos como venganza porque la rechacé y denuncié por acosarme, pero ahora no será la única demandada que tendrá que pagar. Yo, de 28 años, trabajo en una empresa, y esto involucra a mi compañera de trabajo, Mónica, de 26 años. He estado en esta empresa por unos 3 años. Es un ambiente laboral bastante relajado, con una oficina de concepto abierto. La mayoría de la gente es amable y profesional. Generalmente, me mantengo al margen, hago mi trabajo y me voy a casa. No soy del tipo que socializa mucho con los compañeros fuera de eventos laborales. Mónica empezó a trabajar aquí hace unos 8 meses y se sienta a unos 2 escritorios de distancia del mío. Cuando recién empezó, la ayudé con algunas cosas básicas, como explicarle algunos de nuestros sistemas internos. Cosas normales para un empleado nuevo. Las primeras semanas fueron completamente normales. Nos dábamos los buenos días, tal vez hablábamos si trabajábamos en lo mismo. La primera situación extraña ocurrió aproximadamente un mes después de que comenzó. Estaba trabajando hasta tarde una noche para terminar una tarea pendiente para el día siguiente. La mayoría ya se había ido de la oficina. Mónica se acercó a mi escritorio y me preguntó si quería cenar, ya que ambos seguíamos allí. Amablemente, rechacé y le dije que necesitaba terminar mi trabajo e irme a casa. Pareció entenderlo y volvió a su escritorio. Una semana después, me preguntó si quería tomar un café antes de que comenzara el trabajo. Le dije, no, gracias, y le expliqué, normalmente, solo tomaba café de la máquina de la sala de descanso. Después comenzó a hacerlo con más frecuencia. Encontraba motivos para acercarse a mi escritorio, a hacer preguntas que fácilmente podría haber resuelto sola o preguntado a otra persona. Se ofrecía para trabajar en proyectos conmigo, incluso cuando no tenía sentido para nuestros roles. Aproximadamente 3 meses después de que empezó, me invitó directamente a salir. Vino durante el almuerzo y me preguntó si quería ir al cine el fin de semana. Le dije que no salía con compañeros de trabajo y que prefería mantener mi vida personal separada del trabajo. Dijo que lo entendía y que respetaba los límites laborales, pero no paró. Si acaso, se intensificó. Comenzó a traerme café por las mañanas sin que se lo pidiera. Dejaba notitas en mi escritorio sobre cosas aleatorias. Me escribía mensajes con preguntas de trabajo fuera del horario laboral, cuando bien podía esperar hasta el día siguiente. Empecé a ser más directo sobre mantener los límites. Cuando traía café, le daba las gracias, pero le decía que no era necesario. Cuando enviaba mensajes después del horario, respondía a la mañana siguiente y mencionaba que prefería mantener la comunicación laboral dentro del horario laboral. Hace 2 meses, volvió a invitarme a salir. Esta vez sugirió que fuéramos por unas copas después del trabajo como compañeros. Le recordé que no me sentía cómodo con eso y que ya habíamos hablado del tema. Ella dijo que solo trataba de ser amable y que yo estaba siendo demasiado rígido con las relaciones laborales. Decidí que tenía que ser más claro. Le dije directamente que no me interesaba pasar tiempo juntos fuera del trabajo, ni como amigos ni de otra forma. Le pedí que dejara de insistir y respetara mis límites. Ella se quedó callada, asintió y volvió a su escritorio. Durante una semana, las cosas parecían mejorar. Ya no venía tanto a mi escritorio ni intentaba sentarse conmigo en el almuerzo. Pensé que por fin había entendido. Pero el mes pasado todo empeoró. Comenzó a aparecer en los mismos lugares donde yo estaba durante los descansos. Si iba a la sala de descanso, ella aparecía minutos después. Si salía a tomar aire, también salía. Cuando me levantaba para ir al baño o a la impresora, ella coordinaba sus movimientos para encontrarse conmigo. Hace 3 semanas, tuve que quedarme hasta tarde otra vez trabajando. Como a las 7 de la tarde, la mayoría ya se había ido, salvo unos pocos con entregas pendientes. Mónica se acercó y dijo que había pedido pizza para los que seguíamos allí, y me preguntó qué ingredientes me gustaban. Le dije que planeaba terminar rápido y comprar algo de camino a casa. Insistió en que era un gesto suyo. Cuando llegó la pizza, hizo un gran espectáculo organizando una especie de cena en la sala de juntas e invitó a los 3 que aún estábamos. Los otros 2 tomaron sus porciones y regresaron a sus escritorios, pero ella se sentó y comenzó a hablarme como si estuviéramos en una cita. Me preguntó por mis hobbies, mi familia, dónde crecí. Yo respondía brevemente y le decía que necesitaba seguir trabajando. Todo esto nos lleva a la semana pasada. Estábamos en una reunión de equipo con unas 8 personas, incluido nuestro supervisor. Mónica estaba presentando algunos comentarios de un cliente, cuando hizo un comentario sobre cómo ella y yo habíamos estado colaborando estrechamente en la cuenta. Esto no era cierto, apenas habíamos trabajado juntos en nada. Después de la reunión, la aparté y le dije que no insinuara que estábamos trabajando juntos cuando no era así. Ella se puso a la defensiva y dijo que solo estaba tratando de darme crédito por una idea que había incorporado. Le dije que no quería crédito por un trabajo que no hice. Ayer fue la gota que colmó el vaso. Estaba en el armario de suministros buscando unas carpetas cuando ella entró detrás de mí.
Cerró la puerta y dijo que necesitábamos hablar en privado. Dijo que podía notar que yo me sentía atraído por ella, pero que lo reprimía por las políticas de la empresa. Afirmó que había investigado y que la empresa en realidad no prohibía las relaciones entre compañeros de trabajo, siempre y cuando se informaran a recursos humanos. Le dije que estaba completamente equivocada y que no tenía ningún interés en ella ni romántico ni personalmente. Le dije que ya había sido claro con eso varias veces y que su comportamiento me estaba incomodando. Ella dijo que yo solo tenía miedo del chisme de oficina y que podíamos mantenerlo en secreto hasta que supiéramos qué hacer. Abrí la puerta y salí. Ella me siguió hasta nuestros escritorios y seguía hablando de cómo teníamos una conexión, y de que no debía dejar que la política de la empresa se interpusiera en algo bueno. Fui a recursos humanos esa misma tarde. Le expliqué la situación a Maggie, nuestra gerente de recursos humanos. Le conté básicamente todo lo que le conté a ustedes, no me guardé nada. Maggie tomó notas y dijo que se encargaría. Hoy, Mónica vino al trabajo actuando como si nada hubiera pasado. Sonrió y dijo buenos días como de costumbre. Durante el almuerzo, vino a mi mesa y se sentó. Dijo que había hablado con recursos humanos y que todo había sido un malentendido. Dijo que Maggie le explicó que yo solo estaba siendo cauteloso con las relaciones laborales y que lo entendía. Ahora bien, eso no puede ser lo que recursos humanos le dijo. Estoy bastante seguro de que está mintiendo sobre lo que ocurrió en esa conversación, pero ahora no sé qué hacer. Ella está actuando como si la reunión con recursos humanos resolviera todo a su favor y que todo volvió a la normalidad. Estoy empezando a temer venir a trabajar. No puedo concentrarme en mis proyectos porque estoy constantemente vigilando si viene a mi escritorio. He empezado a almorzar en mi coche solo para evitarla. Incluso estoy calculando mis idas al baño para cuando ella esté en reuniones. Lo peor es que es buena haciendo que todo parezca inocente ante los demás. Cuando hay compañeros de trabajo cerca, actúa completamente profesional. Solo cuando estamos solos o en grupos pequeños cruza los límites. No sé si debería volver a recursos humanos para insistir. Alguien ha tenido una compañera o compañero que ha resultado ser de terror. Actualización 1. Las cosas no han mejorado para mí, y el único cambio que hubo fue para peor. Antes de continuar, quiero hacer hincapié en una sugerencia que todos han realizado: grabar para tener pruebas. Sin embargo, grabar conversaciones dentro de la empresa va en contra de las políticas. Y no solo no sería tomado en cuenta como prueba, sino que además podría ser despedido y demandado. El día después de mi publicación original, Mónica comenzó, lo que solo puedo describir, como una campaña para hacer que nuestros compañeros creyeran que estábamos saliendo. Empezó de a poco. Cuando la gente me mencionaba estas cosas, yo las corregía y decía que no tenía idea de qué hablaban. Pero Mónica era astuta. Hacía estas afirmaciones cuando yo no estaba presente. Así que, para cuando me enteraba, la persona ya había aceptado su versión de los hechos. Una semana después, tuvimos nuestra hora feliz mensual en un bar cerca de la oficina. Casi no fui porque sabía que Mónica estaría allí, pero mi supervisor había mencionado específicamente que quería hablar conmigo sobre un nuevo proyecto, así que sentí que debía ir. Llegué temprano y tomé una mesa con algunos compañeros. Cuando llegó Mónica, vino directamente a nuestra mesa y se sentó justo al lado mío. Empezó a actuar como si hubiéramos planeado encontrarnos allí. Pidió por los dos sin preguntarme qué quería, y se refería a nosotros como nosotros cuando hablaba con otras personas. Lo peor fue cuando comenzó a tocarme. Me tocaba el brazo mientras hablaba, se recostaba sobre mí cuando se reía, y en un momento incluso puso su mano sobre mi pierna debajo de la mesa. Me apartaba cada vez, pero ella volvía a hacerlo minutos después. Estaba a punto de irme cuando nuestro supervisor, Eric, vino a hablar sobre el proyecto. Mónica se metió de inmediato en la conversación, actuando como si ya estuviera involucrada en lo que Eric quería discutir. Eric parecía confundido, porque solo me lo había mencionado a mí, pero Mónica seguía haciendo sugerencias y actuando como si supiera de qué hablábamos. Entonces Eric nos miró a los dos y dijo que le alegraba ver que Mónica y yo nos llevábamos tan bien, ya que trabajaríamos juntos en esta nueva cuenta. Dijo que Recursos Humanos había sugerido emparejarnos, ya que aparentemente teníamos buena colaboración. Le pregunté a Eric qué quería decir con que Recursos Humanos lo había sugerido. Dijo que Maggie había mencionado que nosotros habíamos solicitado trabajar más juntos, y que Mónica había pedido específicamente que la asignaran a proyectos conmigo. Eric pensó que era genial porque mostraba iniciativa y espíritu de equipo. Después de que Eric se fue, enfrenté a Mónica. Le pregunté qué le había dicho a Recursos Humanos y a Eric. Ella sonrió y dijo que solo había sido honesta sobre nuestra relación laboral y lo bien que colaborábamos. Dijo que, como yo había ido a Recursos Humanos para hablar sobre las políticas de relaciones en el trabajo, ella hizo un seguimiento para aclarar que queríamos trabajar juntos profesionalmente. Me di cuenta de que había tergiversado completamente mi queja a Recursos Humanos. En lugar de ser un caso de acoso, de alguna forma había hecho parecer que yo estaba preguntando por políticas de citas, porque estaba interesado en ella.
Y en lugar de que su comportamiento fuera el problema, hizo parecer que ambos estábamos interesados en colaborar más juntos. Salí del bar de inmediato y me fui a casa. El lunes por la mañana, fui directamente a la oficina de Maggie antes de que comenzara el día. Llevé mi documentación y pedí una reunión formal. Maggie parecía sorprendida de verme, y dijo que pensaba que ya habíamos resuelto los problemas en nuestra última conversación. Le pregunté exactamente qué le había dicho Mónica. Maggie dijo que Mónica había regresado después de nuestra reunión inicial para aclarar que había habido un malentendido. Según Maggie, Mónica afirmó que yo le había preguntado sobre las políticas de citas en la empresa porque estaba interesado en salir con ella, pero no estaba seguro de las reglas. Mónica le dijo a Maggie que había malinterpretado mis preguntas como un rechazo, cuando en realidad yo solo estaba siendo cauteloso respecto a las relaciones en el trabajo. Le mostré a Maggie mi documentación y le expliqué que eso era completamente falso. Le dije que Mónica estaba mintiendo y que su comportamiento estaba empeorando, no mejorando. Le expliqué lo que ocurrió en la hora feliz, y cómo había logrado que la asignaran a trabajar conmigo tergiversando nuestras interacciones. Maggie parecía incómoda. Dijo que Mónica había parecido muy sincera y que era difícil determinar qué había pasado realmente, ya que era mi palabra contra la de ella. Dijo que, como Mónica técnicamente no había violado ninguna política, y las amistades en el lugar de trabajo eran normales, no había mucho que pudiera hacer a menos que hubiera pruebas más concretas de acoso. Fue entonces cuando tomé una decisión que probablemente salvó mi cordura. Le dije a Maggie que quería que todo quedara documentado por escrito. Quería un registro formal de que me había quejado por la atención no deseada de Mónica, y que había declarado explícitamente que no estaba interesado en trabajar con ella, ni en socializar fuera de lo estrictamente necesario para el trabajo. Maggie accedió a documentarlo todo, pero dijo que no podía quitar a Mónica del proyecto sin una razón válida desde el punto de vista empresarial. Me sugirió que intentara mantener límites profesionales y que la mantuviera informada si ocurría algo más. Al día siguiente, Mónica comenzó a trabajar en el nuevo proyecto conmigo. Actuaba como si fuésemos un equipo, y no paraba de hacer sugerencias sobre cómo deberíamos dividir el trabajo. Quería que tuviéramos reuniones de seguimiento diarias, y propuso quedarnos trabajando hasta tarde para adelantarnos al cronograma. Rechacé todas sus sugerencias. Le dije que prefería trabajar de forma independiente y que solo deberíamos reunirnos cuando fuera absolutamente necesario. Dije que toda comunicación debía hacerse por correo electrónico, para que quedaran registros de nuestras decisiones. Pude notar que estaba frustrada, pero no podía discutir mi enfoque, ya que era completamente profesional. Pero aquí fue donde las cosas dieron un giro inesperado. Ayer me enteré de que Mónica había comenzado a contar una versión muy diferente de los hechos. Según la versión de Mónica, yo la había invitado a salir varias veces y ella había tenido que reportarlo a Recursos Humanos, porque yo no aceptaba un no por respuesta. Que Mónica estaba preocupada por trabajar en el proyecto conmigo, porque temía que pudiera tomar represalias después de que ella me rechazó. Ahora estoy en una posición en la que no sé a quién más Mónica le ha contado esta versión falsa. No sé si mis compañeros de trabajo piensan que soy un acosador, no sé si mi supervisor cree su historia o la mía. Mañana volveré a Recursos Humanos con esta nueva información. También estoy considerando si debo involucrar directamente a mi supervisor, o incluso hablar con alguien por encima de Maggie en la cadena de mando de Recursos Humanos. Actualización 2. La situación se ha descontrolado completamente más allá de lo que podría haber imaginado. Estoy escribiendo esta actualización porque necesito desahogarme en algún lugar, y también porque algunos de ustedes me pidieron que siguiera informando, sin importar lo que pasara. Después de mi última publicación, volví a Recursos Humanos con la información de que Mónica estaba difundiendo historias falsas sobre mí, diciendo que la había estado persiguiendo. Maggie aceptó investigar, pero dijo que tomaría tiempo, ya que necesitaría entrevistar a las personas con las que Mónica había hablado. Mientras tanto, tenía que seguir trabajando en el proyecto con Mónica. Me mantuve firme en mi plan, de comunicarme únicamente por correo electrónico y mantener nuestras interacciones al mínimo. Mónica pareció darse cuenta de que yo estaba generando un rastro escrito, porque empezó a llamarme en lugar de responder por correo. Cuando le decía que prefería el correo electrónico, respondía que era más eficiente hablar directamente. Hace 2 semanas, Mónica llevó las cosas a un nivel que jamás imaginé. Programó una reunión con nuestro supervisor, Eric, para hablar sobre el progreso del proyecto. Cuando llegué, Eric parecía tenso. Dijo que había recibido algunos informes preocupantes sobre la dinámica del proyecto y que quería abordarlos directamente. Mónica inmediatamente lanzó un discurso preparado sobre lo incómoda que se sentía trabajando conmigo. Dijo que yo había hecho comentarios inapropiados durante nuestras reuniones uno a uno y que se sentía insegura. Afirmó que yo programaba reuniones innecesarias y la retenía en salas de conferencias más tiempo del necesario. Apenas habíamos tenido reuniones uno a uno, y cuando las teníamos, eran breves y enfocadas en el trabajo. Le dije a Eric que eso era completamente falso, que tenía registros por correo electrónico de todas nuestras interacciones.
Mónica respondió que el comportamiento inapropiado ocurría en persona y durante llamadas telefónicas, por lo que no habría evidencia por escrito. Dijo que había estado documentando todo, que tenía testigos que podían confirmar que yo actuaba de forma extraña con ella. Eric dijo que tomaba muy en serio estas acusaciones y que tendría que involucrar a recursos humanos de inmediato. Me suspendió del proyecto mientras se realizaba una investigación, y me indicó que no debía tener ningún contacto con Mónica mientras recursos humanos evaluaba su denuncia. Fui directamente a la oficina de Maggie. Ella me dijo que había recibido una denuncia formal de Mónica esa misma mañana, y que debía seguir el protocolo de la empresa para acusaciones de acoso. Esto significaba que me trasladarían temporalmente a otro equipo mientras investigaban. Al día siguiente, me reubicaron en otro piso para trabajar con un supervisor diferente. La gente susurraba cuando pasaba, y pude notar que ya se había corrido la voz de que algo había ocurrido. Sentía que todos me miraban como si fuera algún tipo de depredador. Maggie programó entrevistas con las personas que Mónica decía que habían presenciado comportamientos inapropiados. El problema era que Mónica fue muy inteligente con sus acusaciones. No afirmó nada dramático que fuera fácil de refutar. En su lugar, dijo que mi lenguaje corporal la incomodaba, que me acercaba demasiado, que había hecho comentarios sobre su apariencia que podrían interpretarse como cumplidos, pero que a ella le parecieron inapropiados. Cuando Recursos Humanos entrevistó a mis compañeros, la mayoría dijo que no habían notado nada evidente, pero algunos dijeron que me habían visto hablar frecuentemente con Mónica. Una persona dijo que me había visto seguir a Mónica hasta la sala de descanso varias veces, lo cual era una completa mentira, pero como Mónica estaba allí cuando yo también iba, parecía creíble. Recursos Humanos también se enteró del incidente en la hora feliz, cuando Mónica se sentó junto a mí y fue física. Pero Mónica les dijo que yo le había pedido que se sentara conmigo. Lo presentó como si yo la hubiera invitado a acercarse, y que el que hizo todo lo que hizo debajo de la mesa fui yo y no ella. Después de una semana de investigación, Maggie me llamó para una reunión. Me dijo que, si bien no había suficiente evidencia para una sanción formal, sí había suficientes preocupaciones sobre nuestra relación laboral, como para mantenernos en equipos separados de manera permanente. Que debía considerar esto como una advertencia y que cualquier futura queja resultaría en consecuencias serias. Le pregunté a Maggie sobre mi queja original contra Mónica. Maggie dijo que, dada la nueva información, parecía que yo estaba intentando minimizar lo que estaba haciendo con ella. Pero la historia no termina ahí. Por fin he encontrado a alguien que esté de mi lado y que puede aportar un testimonio sobre la actitud de Mónica. Es una compañera de trabajo, quien ha salido a tomar algo con Mónica y con la que mi acosadora se ha soltado. No mucho, pero sí lo suficiente como para decir que ella gustaba de mí. No es demasiado, pero sí es una prueba de que yo no la estaba acosando y que mi versión de los hechos tiene más sentido. Cuando me lo contó, fuimos directamente a Maggie a la mañana siguiente. Maggie la escuchó 2 veces y dijo que necesitaba volver a entrevistar a otras personas. Mónica aún no ha sido informada sobre esto todavía, pero ha estado actuando nerviosa. Me evita por completo y parece estar intentando pasar desapercibida. Creo que sabe que algo está ocurriendo. De cualquier manera, no puedo seguir trabajando aquí con esto sobre mí. Incluso si Mónica es despedida, todos siguen creyendo que yo fui quien acosó a una compañera. Mi reputación aquí está destruida. He empezado a buscar otros trabajos, pero me preocupa qué tipo de referencia me darán y si esta situación me seguirá a donde vaya. Jamás imaginé que una simple queja de acoso laboral podría volverse algo tan complicado. Actualización 3. El testimonio de mi compañera resultó ser la clave de todo. Esto desencadenó una investigación más profunda, donde se volvieron a entrevistar a los supuestos testigos y tomar más en serio lo que yo decía. ¿Qué es lo que deberían haber hecho desde un comienzo, en lugar de esperar a que alguien más hablara por mí? Maggie y el equipo legal decidieron confrontar a Mónica directamente con lo que yo había escuchado, sin mencionar nada de esta conversación con mi compañera. La llamaron para lo que ella pensó que era una entrevista rutinaria de seguimiento sobre sus denuncias de acoso. Según Maggie, Mónica se puso inmediatamente a la defensiva cuando le pidieron que aclarara algunos detalles de sus acusaciones. Cuando la presionaron sobre incidentes y cronologías específicas, su historia comenzó a cambiar y tenía varios fallos. No pudo recordar con exactitud cuándo habían ocurrido ciertas cosas o que supuestamente había dicho yo, palabra por palabra. Entonces le dijeron que tenían motivos para creer que había hecho declaraciones falsas durante la investigación. Al parecer, en ese momento Mónica se quebró y admitió que había exagerado algunos de los incidentes. Afirmó que realmente se había sentido incómoda con mi atención, pero que había exagerado los detalles para asegurarse de que Recursos Humanos la tomara en serio. Cuando le dijeron que tenían testigos de que ella era la que se sentía atraída por mí, pidió un abogado. La reunión terminó ahí. Mónica fue suspendida mientras se completaba la investigación. 3 días después, presentó su carta de renuncia. La empresa decidió no emprender acciones legales contra ella, pero también acordaron no darle referencias más allá de confirmar las fechas de su empleo. En cuanto a mí, la empresa ofreció una disculpa formal y dejó constancia de que no había cometido ninguna falta.
Me ofrecieron regresar a mi equipo y puesto original, pero para entonces, ya había aceptado una oferta de trabajo en otro lugar. Mi nuevo trabajo es en una empresa más pequeña, donde conocí a alguien que podía dar referencias sobre mi carácter. Fui honesto con ellos sobre lo que ocurrió en mi trabajo anterior, y agradecieron mi transparencia. Llevo 3 semanas allí y ha sido un alivio trabajar en un entorno mejor. Todavía me cruzo ocasionalmente con excompañeros, y la mayoría ahora me apoya desde que conocen la verdad. Pero algunas relaciones quedaron dañadas de forma permanente por las acusaciones falsas. Esa es la razón que me está llevando a presentar una demanda. Que no es solo contra Mónica por acoso y daño a mi reputación, sino también a mi antigua empresa. Sé que esto no es algo bien visto, que un empleado demande a la empresa donde trabajó. Pero durante mucho tiempo intenté que tomaran en serio mi caso de acoso, y no fue hasta que Mónica hizo el suyo que lo tomaron en serio, pero para afectarme a mí. Peor aún, no fue hasta la conversación con una compañera que decidieron investigar más a fondo. Si no fuera por eso, probablemente hubiera tenido que renunciar, con una nube de cuestionamiento encima de mí. Así que sí, me voy a tomar esta demanda seriamente. Al menos para que quede claro lo injusto que fue el trato hacia mí. Actualización 4. Quiero explicar todo lo que ha sucedido con mi demanda contra Mónica y mi antigua empresa por mi denuncia de acoso laboral. Mónica ha aceptado un acuerdo que, según mi abogado, representa una compensación justa por el estrés y las oportunidades laborales perdidas, tras haber tenido que renunciar a mi antiguo trabajo y empezar de nuevo en otro lugar. Ella ha aceptado pagar cerca de $80.000 en daños, lo cual equivale a casi un año de salario para mí. También se compromete a no ponerse en contacto conmigo ni mencionar nada al respecto, de lo contrario, podríamos volver a demandarla. Por desgracia, en materia penal no había nada que pudiéramos hacer. Sin embargo, también demandamos a mi antigua empresa por su falta de acción ante mi denuncia, así como por el trato desigual entre mi caso y el de la otra parte. Como resultado, Maggie y otras personas cercanas al área de recursos humanos han sido despedidas. Toda persona relacionada con mi denuncia que decidió mirar hacia otro lado fue desvinculada. En cuanto al arreglo económico, no sé si me siento cómodo escribiendo la cifra aquí, pero se trata de varios años de salario, más de los que trabajé allí, como compensación. Fue un acuerdo que mi abogado me aconsejó aceptar, ya que llevar el caso a juicio podría haber arrojado resultados inciertos. De todas formas, no me puedo quejar del acuerdo al que llegamos. Ha sido mucho mejor de lo que esperaba cuando decidí demandar. Mi única esperanza antes de comenzar era que hubiera algún tipo de castigo para las personas involucradas, especialmente en recursos humanos. Esperaba, a lo sumo, que supieran lo que se siente al recibir una denuncia. Pero esto es mejor de lo que jamás imaginé.